Las 7 de la mañana, 27 minutos. Esta mañana la defensora del pueblo, Iris Marín, publica un inusual comunicado. Digo inusual porque esto parece estar en campaña, pidiéndole al Congreso que mantenga la equidad de género en la balanza de la Corte Constitucional. Equidad de género en este momento con una candidata mujer quiere decir pidiéndole al Congreso, traducción, vote por la doctora María Patricia Balanta. Si es que recuerde usted esto. Que es además la candidata del gobierno en este momento. El gobierno se subió a esa candidatura al final, está haciendo todo lo posible para que gane la doctora Balanta. Recuerde usted las cargas en la Corte frente al tema de equidad de género. Han salido recientemente la doctora Cristina Pardo y la doctora Diana Fajardo y han sido elegidos magistrados hombres. Por eso la doctora Iris Marín hace ese llamado. Lo que pasa es que ese llamado en una terna con una mujer y dos hombres, pues se puede interpretar como pidiéndole al Senado, la Defensoría del Pueblo, que elija a la doctora María Patricia Balanta. Ahora, lo de la equidad de género, por supuesto, es un criterio. Hay otros criterios, tal vez no el único. En este momento la Corte Constitucional, en vísperas de elecciones, en víspera del debate del año entrante, va a ser determinante para muchas cosas institucionales en Colombia. Por eso la gran expectativa, claro, Héctor, que hay alrededor de la elección del nuevo magistrado o de la nueva magistrada en la Corte Constitucional. Claro, Néstor, como usted lo dice, pues ese es uno de los criterios. La defensora ha hecho esa petición varias veces y no solamente se la ha hecho en este caso al Senado, sino a las Cortes cuando conforman las listas de candidatos para las Cortes, no solo para la Constitucional, sino para el Consejo de Estado y la Corte Suprema, porque evidentemente existe un déficit de representación de género que en este caso se profundizaría pues si se elige un nombre. Pero como usted señala, esta es solo una de las discusiones, porque hay muchas discusiones, en particular pues la intervención del gobierno en esta elección que ha puesto nerviosos, a mi modo de ver infundadamente, a muchas personas. No es infundado. El gobierno está jugado por la doctora Balanta. Creo que, Ricardo, de eso no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Y está consiguiendo... El señor ministro del Interior, Armando Benedetti... Y está consiguiendo voltear algunos votos... El señor presidente Gustavo Petro se están empleando a fondo para que se elija por parte del Senado a la doctora Balanta. Lograron voltear votos de liberales, de integrantes del partido de la U, de partidos negociados al de tal, no al por mayor, que es como se solían hacer las negociaciones políticas en el Congreso de Colombia. Claro, pero lo de la doctora Marín esta mañana es una invitación, esto tiene nombre propio, a votar, le dice al Congreso, voten por razones de género por la doctora Balanta. Pero el otro criterio son las afinidades ideológicas, y todos sabemos que ese equilibrio en afinidades ideológicas en la Corte es definitivo para garantizar los frenos y contrapesos que ejerce la Corte Constitucional a el gobierno de turno. De la Corte Constitucional, María Consuelo, discúlpeme, la interrumpo, depende absolutamente todo, claro, en Colombia. Todo termina en manos de la Corte Constitucional. Así que si el gobierno logra armar una mayoría aún mayor a la que tiene hoy, hay quienes creen que hoy las votaciones son 5-4. ¿Quiénes son los candidatos del gobierno, Ricardo? Son Héctor Carvajal. ¿Hoy los magistrados del gobierno? Sí. Pues, hombre... Héctor Carvajal, que era el abogado personal Héctor Carvajal, que fue abogado del presidente de la República. Vladimir Fernández. Y Héctor Carvajal. Era el secretario jurídico de Palacio. Y el doctor Juan Carlos también ha votado entonces, varias cosas acá. Sí. El doctor Héctor Carvajal aparentemente ha tenido un distanciamiento con el presidente Petro después de haber sido elegido magistrado. Es decir, aplica una cosa que dice la defensora del pueblo, y es el deber de ingratitud de los jueces con los nominadores. El doctor Vladimir Fernández, sin embargo, incluso, y la defensora también lo menciona, el doctor Vladimir Fernández no se ha declarado impedido para asumir y conocer casos, por ejemplo, la tutela de su antiguo jefe, el presidente de la República, contra el Consejo Nacional Electoral por la financiación irregular de la campaña. Entonces, van dos. El deber de ingratitud, Ricardo, es una buena teoría, entre otras cosas. Y lo dice la doctora Marín. No, pero la tesis, es previa, de que hay un deber de ingratitud es de Rodrigo Primi. Sí, así es. Que Rodrigo Primi, paradójicamente, este fin de semana también está con la doctora Balanta en el barco de la doctora Balanta. Pero mire, le agrego para la cuenta. Vladimir Fernández, el doctor Vladimir Fernández y el doctor Héctor Carvajal, por supuesto que fueron abogado y funcionario del presidente Gustavo Petro.
Pero Miguel además Polo de esos Rosero, le agregaría otros Miguel nombres. Polo Rosero. El doctor Miguel Polo Rosero. Está con el gobierno, de acuerdo. Y el doctor Juan Carlos Cortés. A pesar de ser de talante conservador, ha votado a favor de las tesis del gobierno en todas, van 3. Y hay 2 votos que generalmente han estado con el gobierno, digo 2 No, magistrados, que son también- Juan Carlos Cortés También está con el gobierno. y la doctora Votos- Natalia votos swing. Ángel También Cao. está con el Entonces son Votos 5 swing. votos. También. Votos si, waving. si llega la doctora Balanta, arman Aurelio una mayoría que sería de 6-3. Para efectos prácticos, pues una mayoría Cali- contundente para todo lo que viene en la Calificada, Corte Constitucional. mayoritaria, etcétera, etcétera. Sí, claro, hay que rescatar el derecho a desobedecer, como lo hizo, por ejemplo, Néstor. Acuérdense que María Victoria Calle la nombró Álvaro Uribe como magistrada de la Corte Constitucional y ejerció el derecho a desobedecer. El deber de ingratitud se llama eso, Aurelio. Pues sí, el deber No, de ser es ingrato. que no, es que ellos no tienen la obligación de obedecer porque no tienen un jefe, pero tampoco tienen la condición de guardar gratitud eterna por su nominador. Sí, no son pues. empleados de quien los nomina. De Eso, acuerdo. eso sería... y de hecho, hablando del deber de ingratitud, creo que se lo ha cumplido cabalmente la defensora del pueblo, Iris Marín. Pero Néstor, mire, sobre la Corte Constitucional, creo que se le van las luces a la doctora Iris Marín pidiendo en este contexto tan polarizado y además donde solo hay una mujer en la terna, Tomó partido. pidiendo equidad de género. Entiendo que ese es un principio que debe defender la Defensoría, pero en este contexto, pues eso es pedir el voto concretamente Ninguna por la funcionario, por ningún la funcionario candidata debería Balanta. pedir voto para ninguna elección, ¿no? O sea, esto es una injerencia que no debería estar viéndose, sobre Sí, todo para la elección de un Pero no magistrado. creo que incida mucho. Es inusual. Pero no creo que incida mucho. Es inusual que la defensora se esté pronunciando sobre eso. Vamos a contarles Bueno, lo que qué pasa dice es la que- defensora. Lo que pasa es que es un criterio constitucional y legal el de la equidad de género. Entonces, pues la defensora está haciendo aquello para lo que le pagamos los colombianos. Y en general lo ha hecho bien, no solo en este caso, sino en otros. Pero no quiere decir eso que yo esté de acuerdo con que haya que elegir a la doctora Balanta, ni mucho menos. A mí con lo que quisiera estar de acuerdo, pero que veo que nadie lo ejerce, es con que se respete a los jueces. Porque eso de estar calificando a unos magistrados de este es del gobierno y este no es del gobierno, pues realmente es una afirmación profundamente O sea, irrespetuosa Héctor, con la por sus actuación votos, judicial. A ver, lo Héctor. decimos por sus votos y su afinidad profundamente ideológica. irrespetuosa El con la gobierno actuación puso, judicial. el presidente Por sus Petro, votos los conoceréis. el presidente Por sus Petro votos. puso al abogado personal, que eso nunca había pasado en la historia de Colombia. Y usted me dice, el problema es interpretar que es un abogado. Que el doctor- habían que el nombrado doc- que el doctor- habían nombrado secretarios jurídicos y en fin eso nunca eso, habían puesto al abogado personal. Solo quisiera ver su cara de asombro pero- si Álvaro Uribe pero, hubiera Néstor, puesto a Lombana como magistrado de la Corte Constitucional. No, Néstor, yo tengo un profundo respeto, como usted sabe, por los jueces y creo que deberíamos tenerlos todos, porque echamos ese cuento no me invite permanentemente, a mí, no me pero invite cuando a mí, se nos pone no la me- prueba, no me invite a mí cuando a se que lo nos pone respete, la prueba de porque yo lo fuego, respeto, Héctor, lo que no quiere decir que no informe que por supuesto la Corte Constitucional, y usted lo sabe, es la más política de los tribunales en Colombia, tiene por supuesto unas tendencias políticas. Ahora no es un ideológicas. Pues, Pero por además la supuesto, afinidad no es un ideológica es un descubrimiento, derecho. no es o un sea, descubrimiento no les nuevo. estamos diciendo ni que sean criminales, ni que no, simplemente que tienen una afinidad y una cercanía ideológica con un sector o con otro. Comunicado esta mañana de la defensora Néstor, del ¿le pueblo. puedo agregar una cosa que dice la defensora que también me llama la atención? Señor. Y es que, sin mencionarlo, también critica que Carlos Camargo tenga opciones reales de ganar. Al final dice que no es posible que el Senado esté a punto de elegir personas con cuestionamientos, con dudas y demás. Entonces, está metida de patas en esa y manos. parte en esa parte yo no estoy de acuerdo con las declaraciones porque me parece que deslegitimar la posible elección del doctor Camargo es igual que meterse en el irrespeto de los jueces como se está haciendo, calificándolos de candidatos del gobierno o no. Es que para empezar hay un error enorme en la afirmación de que la señora, pero permítame Néstor, de que la señora Balanta es candidata del gobierno. No, la señora Balanta la postuló nada menos que la Corte Suprema de Justicia, a la que el año pasado los opositores del gobierno la ponían de todas las loas y nombraron personaje del año al magistrado Gerson Chaverra, que fue el principal promotor de la señora Balanta al interior de la Corte Suprema de Justicia. Es cierto, Néstor, no pero es cierto óigame que el gobierno le está haciendo campaña a la doctora Balanta.
pero no omita lo que le estoy diciendo, Néstor. La doctora Balanta la postuló la Corte Suprema de Justicia. Y el gobierno se montó. Y el gobierno la adoptó. Yo oía a unos... Oía aplausos por doquier al doctor Gerson Chaverra porque que se le paraba duro al gobierno, al presidente. Pues para información de nuestros oyentes y de ustedes, la doctora Balanta tuvo un promotor importante de su candidatura al interior de la Corte, que fue el doctor Gerson Chaverra, que quiere que a la Corte Constitucional llegue una persona de origen afrodescendiente, como sería la doctora Balanta, que sería la primera magistrada. Y yo le insisto que yo no quiero que, si yo tuviera que votar, no votaría por ella, mejor dicho, le quiero decir, para que quede totalmente claro. Okay. Pero lo que sí estoy es exigiendo respeto por el proceso y respeto por la elección de esa señora si llegan a elegirla. Lo merece todo porque ha sido una funcionaria de carrera judicial ejemplar. Pero es que el abrazo del oso se lo dio el ministro Benedetti y el presidente Petro, porque si bien y todos sabemos que la terna la dio la Corte, y en eso estoy completamente de acuerdo con usted, pero pues por descarte el gobierno se montó en la candidatura de ella. Las dos cosas, María Néstor, lo que no podemos hacer, claro, es la candidata de la Corte Suprema de Justicia, ternada por la Corte Suprema de Justicia. ¿Y el gobierno se montó? Adoptada por el gobierno. Es el gobierno. Pero el gobierno se monta especialmente por ir en contra de Camargo, ¿no? Entendamos que el gobierno se monta en favor de Balanta más para bloquear la candidatura de Camargo, que considera que es pues un magistrado, entre comillas, del sector de Iván Duque, un sector más conservador. Néstor, lo que sí no podemos hacer es cuentas alegres de que como las hace el expresidente Germán Vargas Lleras en su columna, diciendo que el gobierno ya tiene 5 votos a favor y entonces ahora con la señora Balanta tendría 6. La Corte no opera así. Los magistrados Cortés, Ángel y demás han votado con absoluta independencia y votan algunas cosas a favor y otras en contra del gobierno. De hecho, la mayoría cuando en favor se trataba de este tema del decretazo, mayoría en favor Néstor, del gobierno. Pero cuando se trataba de un tema violatorio realmente de la Constitución, como el famoso decretazo, la consulta, ahí ya hubo un pronunciamiento muy distinto y realmente el doctor Vladimir se quedó solo. Entonces, hablar de mayorías de Petro en la Corte Constitucional, pues no reflejaría ninguna realidad de ese cuerpo colegiado. No es infundado aquí tener suspicacias políticas, teniendo en cuenta lo que se está jugando. Perdón, ¿no las tiene el gobierno? Es decir, si el gobierno está tan preocupado por elegir a la doctora Balanta porque considera que Carlos Camargo es duquista, es uribista, es de derecha, el mismo gobierno no reconoce que sí hay un talante o un interés político, ideológico en la elección, pues claro que pues ya ve que en esta, claro que aquí en esta yo sí estoy de acuerdo se están jugando cartas políticas. Los invito, que esto no quiere decir irrespeto, tampoco hay que ser ingenuo a la hora de evaluar lo que se está jugando en la Corte Constitucional. Pues yo sí estoy de acuerdo con Vargas Lleras. Me da pena, pero pues en esta ocasión estoy de acuerdo con él. Es evidente que haya que alertar de que el gobierno de Petro... de Vargas Lleras, Aurelio, no, es sencilla, es sencilla. Balanta quedan 6-3. No, más sencilla, se la pongo más sencilla, que si gana la señora Balanta, Petro queda con una corte de bolsillo. Eso es lo que dice Vargas Lleras, y ese escenario puede darse. Y a mí me parece que hace bien Vargas Lleras alertando con esto. Ahora, una nota muy breve, Néstor, si me permite, con respecto a lo que decía Héctor de la doctora Balanta y el doctor Chaverra. Entonces la doctora Balanta es, como diría Petro, asimilando, tomando los términos propios de Petro, una negra también conservadora, de esas inexplicables, como diría él, según la tesis. Esa es una paradoja de la política. Sí. Si el doctor Chaverra... Así o más irrespetuoso. Corte de bolsillo, dice Aurelio. Es que, francamente, yo no entiendo cómo, si llevamos 3 años reclamando respeto para la administración judicial, cuando se nos pone una prueba de fuego como esta, nos vamos por el camino del irrespeto, pero del irrespeto abierto y burdo, de llamar a la Corte que la Corte es una Corte de bolsillo. Está jugando políticamente aquí. Es que no se está jugando políticamente lo que ustedes están diciendo. Aquí no hay la doctora Balanta, a quien yo no conozco personalmente, pero he revisado su hoja de vida y he revisado su actuación en el proceso judicial. Y repito por tercera vez, yo no votaría por ella. Yo no votaría por ella si fuera senador, porque me parece que, por ejemplo, el doctor Camargo es una persona a quien yo sí conozco. Yo fui profesor del doctor Camargo y me parece que tiene unos méritos y me parece mal que
quienes lo están deslegitimando para llegar a la Corte. Y me parece que los méritos que tiene el doctor Camargo para llegar a la Corte no son los de ser un opositor de Petro como pretenden unos. No, ese no es el mérito. El mérito es que evidentemente tiene una carrera académica, perteneció al Consejo Electoral, es vicerrector de una universidad, tiene una maestría, etcétera. Esos son los méritos, no ser opositor de Petro, como el mérito o la virtud de la doctora Balanta no es ir a ser una amanuense del presidente de la República si es que la eligen. Es que ese irrespeto, ¿cómo así que la Corte va a ser una Corte de bolsillo? Mire, Néstor, aquí hay unos magistrados que eligieron durante el gobierno del presidente Duque. En año electoral no es un irrespeto. Néstor, pero solo déjeme entonces hacer una pregunta. La Corte pregunta. Constitucional, Héctor, contésteme esta, ¿tiene un componente filosófico-político? Que los magistrados de la Corte Constitucional, a diferencia de otras cortes, son mucho más políticos. En eso creo que estamos de acuerdo. Pero por supuesto, pero déjeme hacerle una pregunta. Y eso es lo que estoy contando. Porque solo en esta ocasión, el gobierno está porque solo en esta ocasión se convierte reprochable que una candidata que sea apoyada por la coalición que apoya al gobierno sea elegida magistrada de la Corte. Yo recuerdo todas las elecciones de los magistrados de la Corte, pero es que todas, y prácticamente en todas. Permítame, Aurelio. Permítame, Aurelio. Sí, el que irrespeta a la Corte diciendo que esto es una Corte de bolsillo es... No. El que irrespeta a la Corte es usted, Aurelio, diciéndole que va a ser una Corte de bolsillo. Yo solo les iba a recordar que aquí hay unos magistrados, como la doctora Natalia Ángel, por ejemplo, que es una jurista absolutamente extraordinaria, que ustedes han dedicado a decir que es prácticamente al servicio del gobierno del presidente Petro. A esa magistrada la eligió la coalición mayoritaria que apoyaba al gobierno del presidente Pues es que elegidos Duque. por... la eligió el Centro pero ha votado Democrático, mayoritariamente Radical, por el los Partido proyectos del Conservador. gobierno. La doctora Natalia Ángel ha votado a favor de la mayoría de proyectos del gobierno. Como ¿Pero Polo qué hacemos? y como orden en Juan las- Carlos Cortés. Y Ahora, el doctor Polo tiene un deber no de ingratitud, sino de gratitud con el presidente y ha pongamos votado a orden en favor la- todo el gobierno. Aurelio, digo una cosa. Usted con la bandera, Héctor, del respeto, puede evitar o puede no querer ver cómo están votando, o puede querer evitar qué es lo que está en juego en la Corte Constitucional para el año que nos queda. Son las 7:44 minutos. Néstor, pero es que... A ver, la última. Eso es muy fácil salir en un micrófono a decir Aurelio Suárez y respetó a la Corte Constitucional. Y eso seguramente va a tener reproducción en bodegas y van a poner el video y la cosa y los likes y los twitters y las cosas y las calumnias de ñapa. Aquí el que ha irrespetado la Corte Constitucional tiene un nombre, se llama Gustavo Petro Urrego, que le ha metido la mano a cuanta elección de magistrado de la Corte Constitucional tiene posibilidades. A ese es el que hay que hacerle el llamado, no a Aurelio Suárez, que es un panelista accidental en una emisora en un día cualquiera. No, yo quisiera oír la voz de Héctor Rivero diciendo: Petro, no meta la mano, deje que el Congreso, en su leal saber y entender, elija lo que crea lo mejor. Por ejemplo, yo que soy profesor de Camargo, puedo recomendarlo. Eso es una cosa válida. Pero resulta que el irrespetuoso es Aurelio Suárez y no es Gustavo Petro. A veces se nos alborota el filopetrismo realmente y miramos por otro lado para donde hay que mirar. 7:45. A veces la temperatura no está en las sábanas. Lo que dice esta mañana sobre la elección del nuevo o de la nueva magistrada es la doctora Iris Marín, la defensora del pueblo, informa Slobodan Wilches. Así es, Néstor, muy buenos días. Pues como usted lo señala, este miércoles 3 de septiembre el Senado en pleno va a escoger al magistrado que reemplazará a José Fernando Reyes en la Corte Constitucional, quien ya cumplió su periodo en ese alto tribunal. Recordemos que los ternados son el defensor del pueblo, Carlos Camargo, quien, como habíamos dicho, tiene el apoyo de sectores de la oposición. La otra ternada es María Patricia Balanta, quien tiene el apoyo de la coalición del gobierno nacional, de todos los sectores, del presidente de la República, Gustavo Petro, de la U y también de algunos independientes de la Alianza Verde, y el otro ternado es Jaime Humberto Tobar. Pero como hemos dicho, hoy todos los caminos conducen a que la votación de este miércoles será muy cerrada entre Camargo, el defensor del pueblo, y la jurista Balanza. Y a propósito, como usted dice, Néstor, la defensora del pueblo, Iris Marín, asegura, justificando su posición, que de esa entidad se ha promovido una campaña para alcanzar la paridad de género en las altas cortes, y en ese pronunciamiento inusual le pide al Senado actuar en ese sentido y elegir a la jurista María Patricia Balanta. Este año se ha reducido la participación de mujeres en las altas cortes, a pesar de que en los recientes procesos de elección se han postulado mujeres con experiencia y con verdadero talante de jueces.
de juezas. No obstante, seguimos sin avanzar hacia la paridad. De elegirse un hombre, la única corte, exceptuando la JEP, que se había acercado a la paridad con 4 mujeres de 9 miembros, que es la Corte Constitucional, regresaría al 33%, en el que se encuentra actualmente, que se acerca a la medida de participación de mujeres en los altos cargos a nivel general, que es menos del 30%. La representación de afrodescendientes e indígenas, además, es baja o inexistente, especialmente si se trata de... Hay que recordar, Néstor, que María Patricia Valante es abogada de la Universidad Central del Valle del Cauca de Tuluá y es especialista en comercio internacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. También tiene una especialización de la Universidad de Salamanca y una maestría en filosofía del derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha trabajado en la rama judicial como juez penal y también ha sido profesora en varias universidades, sobre todo en el Valle del Cauca. Y hay que señalar, Néstor, para finalizar, que uno de los temas que tiene pendientes la Corte Constitucional es la revisión de la reforma pensional. Gracias, el Lobo, a las 7 de la mañana, 47 minutos. Me sorprende un poquito, Ricardo, Señor, de este pronunciamiento de esta mañana de la defensora, esa descalificación tácita de Camargo. Sí. Bueno, no tan tácita, ¿no? Porque una cosa es, por la bandera de la equidad de género, decir que voten por la señora Valanta o hacerle campaña a Valanta, y la otra es la descalificación. La defensora del pueblo se puso la camiseta plena de la doctora Valanta, la doctora Iris Marín. Ahora, Néstor, Y en los trinos también, ¿no? Porque no es solamente lo que está diciendo en ese video, sino lo que trinó el 30 de agosto con cifras. Está en campaña de Sí, frente. pero abiertamente. Ricardo, pregunto. Señor. Como hay 2 candidatos fuertes, la doctora Valanta, la candidata del gobierno, Sí. y el doctor Camargo, Sí, señor, candidato de la oposición, ¿podría ser que se meta el tercero, que es el doctor Tovar? pues esa es una posibilidad, Néstor. El doctor Jaime Humberto Tovar es un jurista reconocido, tiene una larguísima trayectoria. Tengo entendido que hoy forma parte del equipo de conjueces de la Cámara de Comercio de Bogotá. Candidato a la Corte Constitucional. Había sido candidato cuando fue elegido el doctor Miguel Polo y estaba la doctora Dangond. Al final los votos de la oposición se dividen entre la doctora Dangond y el doctor Tovar y eligen a Miguel Polo como magistrado de la Corte Constitucional. La semana pasada, Néstor, hubo incluso una pelea política que alcanzamos a comentar muy someramente el viernes pasado entre Cambio Radical y el partido de la U por cuenta de esta elección, hablando en una reunión sobre cuál va a ser el eje de la unión hacia las elecciones presidenciales del año entrante. Cambio Radical dijo: no hay ninguna posibilidad de que nosotros apoyemos a María Patricia Valanta, como lo estaba promoviendo Alexander Vega, copresidente del partido de la U. ¿Y por qué no piensan en el tercero? Es una buena pregunta. Lo que nos señalan es que el doctor Germán Vargas Lleras dijo que sus votos o los votos de Cambio Radical estaban comprometidos con el doctor Carlos Camargo. Y como Alexander Vega tiene una pelea de vieja data, una enemistad antigua con Carlos Camargo, ha decidido que un sector de la U va a votar por la candidata del gobierno, por la doctora María Patricia Valanta. Como Alex Vega está también peleando con Camargo, ¿sí? Los votos del partido de Alex Vega van para la doctora Valanta. No todos, realmente. No, pero en realidad es también la doctora Dilian Francisca Toro. Es que la doctora Valanta es una persona que tiene mucho aprecio en el Valle del Cauca. Le insisto, yo no la conozco, Néstor, no votaría por ella, entre otras cosas por eso, porque realmente no la conozco, pero he visto que ha tenido un desempeño en la rama judicial durante más de 20 años. Es una funcionaria judicial de carrera que no veo por qué no tenga derecho a llegar a la Corte Constitucional. No, parece que no tiene derecho, no se le reconoce porque la está apoyando el gobierno del presidente Petro. Entonces, a mí, igual que me parece mal que descalifiquen al doctor Carlos Camargo, me parece mal que descalifiquen a la doctora Valanta. Ahora, el doctor Tovar, quiero decirle, Néstor, es un gran jurista, es un abogado además exitosísimo en el área de derecho privado, es uno de los árbitros más reputados de la Cámara de Comercio de la Cámara de Comercio de Bogotá. Yo tampoco votaría por él porque es un hombre muy conservador en sus posturas, por ejemplo, los dilemas morales, es claramente un hombre antiaborto, por ejemplo, pero esas cosas importantes no se las preguntan a los candidatos. Nadie les ha preguntado qué piensan por esto, solo preguntan si los apoya Petro o no para estigmatizar al uno o al otro por eso. Eso es una decadencia del debate público en la elección de los magistrados de la Corte absolutamente vergonzosa. El doctor Tovar también es conjuez del Consejo de Estado desde el año 2017, de la Corte Constitucional desde el año... Es un hombre muy reconocido en la rama judicial. 2022, Mire, así es. sobre lo que dice Héctor, Néstor,
Obviamente la doctora Dilian Francisca Toro, como gobernadora del Valle del Cauca, no puede participar en asuntos políticos, pero lo que hemos conocido en las últimas horas es que los congresistas cercanos a la doctora Dilian Francisca Toro se lo están pensando 2 veces frente a la posibilidad de votar por la doctora Balanta, que trabaja en Buga, que es magistrada del Tribunal de Buga, por cuenta de lo que consideran que es el abrazo del oso. La doctora Balanta es una gran candidata, pero consideran que el apoyo que ella recibe del gobierno termina manchando a la U, que quiere distanciarse del presidente de la República. Pero adicionalmente, en un momento en donde los frenos y contrapesos de la Corte Constitucional son indispensables para mantener el equilibrio en la Corte, pues un apoyo del gobierno lo que hace es un daño muy grande. 7:52 minutos. Bueno, puede hacer daño o puede llevarle unos votos.